A ti que nos estás viendo, gracias por dejarnos entrar a tu hogar. Gracias por sintonizarnos. Y sabemos que Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa. Un mensaje inspirado por Dios que te llevará de victoria en victoria a descubrir el propósito de tu vida. Hace algunos meses conocí a Ligia. Ella tiene aproximadamente 24 años. Cuando la conocí, había perdido a un bebé. Y cuando yo empiezo a hablar con ella, porque ustedes saben que de la abundancia del corazón habla la boca, empezó a contarme la vida que ella había tenido durante mucho tiempo. Y ella se había prostituido. En el tiempo de que ella se había prostituido, había tenido 3 abortos. Y el embarazo, cuando yo la conocí, que ella tenía, estaba contenta y decidida a tener a ese bebé. Dejando atrás todo el pasado y habiendo recibido al Señor Jesucristo en su corazón, decidió cambiar de vida y cambiar la forma y estilo como ella se desenvolvía diariamente. Consiguió un empleo. Tuvo su bebé. Una bebé bien hermosa. Al tiempo la volví a ver. Cuando la vuelvo a ver, la vi otra vez mal. Y le pregunté yo, ¿qué pasó? ¿No habías recibido al Señor Jesús en tu corazón y habías decidido a cambiar de vida? El estilo que llevabas no te agradaba y te sentías sucia y decidiste cambiar tu vida. Y ahora resultas embarazada nuevamente y te pregunto, ¿y el papá, la persona, el hombre se va a hacer responsable? Porque me imagino que te conozca. No sé de quién es. Me quedé pensando por unos segundos y me puse a pensar, qué triste y lamentable es que se le haya olvidado aquel cambio que Jesús había hecho en su corazón. Lamentablemente se le olvidó. Qué bonito cómo nos comportamos. No somos nada agradecidos. La Biblia nos cuenta una historia de 10 leprosos en Lucas. Estos 10 leprosos dice que estaban algo retirados y Jesús iba pasando y sin duda alguna ellos sabían que Jesús hacía milagros y que Jesús era misericordioso y que Jesús tenía compasión. Y ellos de lejos eran 10, recuerden, porque 2 o 3 personas se juntan o 4 y hacen un buen equipo y se apoyan. Y yo me imagino que estos leprosos venían de toda clase social. Había gente que venía de una posición económica buena. Había gente dentro de esos 10 que venía de una posición humilde. Habían personas altas, habían personas bajas. Había de todo tipo de personas que usted se puede imaginar dentro de esos 10 leprosos. Miren lo que relata Lucas 17:11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y ahí me voy a parar. Señor, no tiene sentido. Jesús, ten misericordia. Maestro, aquí estamos. Ten misericordia de nosotros. Ya los oí.
vayan y preséntense con los sacerdotes. Mira, muchas gracias. Dijo que fuéramos donde los sacerdotes. Y cuando nosotros fuimos con los sacerdotes, lo que nos dijeron los sacerdotes es de que nosotros teníamos lepra y que nos teníamos que ir lejos de ese lugar. ¿Cómo vamos a ir a presentarnos si los sacerdotes saben qué enfermedad tenemos? Pero mire, mucha, juntos, pero mire, mucha, vamos. Él es Jesús. De Él hemos oído. De Él hemos escuchado las cosas que hace. Y entonces van caminando, los 10, caminando. Pero algo sucede cuando ellos van caminando. Ya no siento pegada la camisa, la túnica. Algo está pasando, me siento más liviano. ¿Cómo te sentís vos? Y yo creo que empezó uno a sanarse y luego el otro empezó a decirle, mira, yo ya no tengo llagas. Mi pierna se volvió a formar. Creo que ni siquiera con los sacerdotes llegaron. Y hubo uno, solo uno. Me recuerdo de este samaritano y me recuerdo de Jesús sentado en el pozo cuando le dice, si supieras quién te pide de beber. Se repite la misma historia con este. Se van 9 y Jesús está parado. Como quien dice, Jesús, ya no fui con los sacerdotes, vine a darte las gracias. Qué bueno. ¿Y dónde están los otros 9? No lo sé, Jesús. Lo único que yo no puedo dejar de darte las gracias por lo que has hecho. Lamentablemente se les olvidó a aquellos hombres lo que Jesús había hecho. Cuestión de segundos, sanos. Y en cuestión de segundos se les olvida que Jesús los había sanado. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la humanidad? ¿Qué ha dejado de ser agradecidos de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros? Y sigue el 14, cuando Él los dio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿En qué momento? No sé, pero ellos iban y antes de llegar con los sacerdotes, los 10 fueron sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en alta voz. Se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese, ojo a esto, gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Cuántos queremos un milagro? Y Dios se los da. Y cuando se los da, qué fácil es regresar a las mismas andadas y qué fácil es regresar a lo mismo que hacíamos, y gozamos del privilegio y gozamos del milagro y gozamos de la provisión y gozamos de la sanidad, y al poquito tiempo bailando el atol de elote. Al poco tiempo bailando el moño colorado. Y uno dice, ¿y qué pasó? ¿No Jesús te sanó? Sí. ¿Y qué pasó? No sé. Tan fácil que es decir, no sé qué pasó. Cuando obedeces a Dios, no tienes nada que perder. Pregunto, ¿era fácil obedecer a Dios y ir a caminar y presentarse a los sacerdotes? Claro que era fácil. El asunto era obedecer. Y estos 10 obedecieron. Estos 10 sí caminaron y llegaron al punto. Yo creo que al ser sanos se les olvidó todo. Solo uno se recordó de quién había hecho este milagro. Sansón desde que nació el Espíritu de Dios estaba con él.
él pecó y abusó de la misericordia de Dios y abusó del perdón de Dios. Sin embargo, llegó el punto que el Espíritu Santo se alejó de él. Qué fácil es olvidarse, ¿verdad? Cuando él mataba con una quijada de burro a un montón, cuando arrancaba la puerta de la entrada del palacio, de la entrada de la ciudad. Qué fácil es que cuando se agarraba con un montón decía, ala, por el poder de Jehová. Y él abusaba de la misericordia y del perdón de los pecados de Dios, y lo hacía una y otra vez, una y otra vez. ¿Acaso no se daba cuenta de que Dios siempre lo perdonaba? Llegó tanto este abuso que se le olvidaba. Para él era, lo hago, me perdona. Lo hago, me perdona. Señor, pequé, Señor, perdóname. Vuelvo a pecar, perdóname. Peco nuevamente, perdóname. Y es un juego en que yo sé que tú eres misericordioso y eres amoroso y tienes que perdonarme. Pero llega el momento que él se cansa. Que él se cansa. ¿Son nuevas sus misericordias? Sí. Sí. Pero va a llegar el momento que se va a cansar y decirte, momento, contigo ya no son nuevas las misericordias. ¿Sabes qué? Ya van 135 veces que te perdono y tengo misericordia. Y no has aprendido. Pero qué fácil es olvidarnos, ¿verdad? De las buenas cosas y del sacrificio que Dios hizo en la cruz. ¿Y qué es lo que más le agrada al Señor? Que nosotros podamos decir, gloria a Dios. Él sería feliz que cuando nosotros llegamos con alguien, alguien por alguna palabra pueda decir, gloria a Dios, necesitaba esa palabra de aliento, necesitaba esa provisión, necesitaba esa plata, necesitaba esa fe que me viniste a infundir en mi vida. Y solamente eso lo pueden hacer ustedes. Pero que no se nos olvide de dónde viene el amor, de dónde viene todo, de dónde viene la provisión. El pueblo de Egipto, de Israel, esclavo en Egipto, vio las maravillas que hizo por mano de Moisés Dios, y levantó la vara y abrió el mar rojo y mandó las plagas. Y cuando estaban ya pasando, ellos, ¿qué pasa? Moisés escribiendo como todo buen secretario todo lo que le dictaba a Dios, y el pueblo haciendo un becerro. Qué bonitos. Se les olvidó las plagas que vieron, se les olvidó cómo pasaron ellos secos, se les olvidó cómo crecían. Y yo nunca me he explicado eso, pero dice que los niños salieron niños como de 8 años o 10 años, y cuando salieron del desierto salieron como de 40. El pie que antes era un 28 llegó a ser 41. ¿Cómo le creció el zapato? No sé, pero le creció. Las ropas no se gastaron. Aquí tengo un mi amigo que le pasó lo mismo. Mira vos, yo no sé, en un tiempo de escasez, pero mira, los zapatos no se gastaban y la ropa no se desgastaba. No se les olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. No se les olvide nunca todos los beneficios que tenemos a través del Evangelio. No se les olvide quién les dio la vida. No se les olvide que desde que ustedes estaban desde el vientre de su madre, Él sopló vida en ustedes. Y como los conocía, dirán ustedes, gracias a Dios yo estoy aquí, pero tú no sabes si por la mente de tu madre o de tu padre pasó un aborto. Y ni se los van a decir. Por X y razón Dios no permitió, y hoy estás aquí adorando al Señor. No se les olvide, señores, por favor. Tenemos un Dios todopoderoso que está viendo desde los cielos, y está viendo a su pueblo, y está viendo gente que le pueda creer, y está viendo que gente que no olvide todo lo que es el sacrificio que su hijo hizo. Por favor, ¿qué le ha pasado a la sociedad? ¿Qué le ha pasado? Que ha olvidado y le ha restado valor a ese sacrificio. Hoy celebramos la Santa Cena en memoria de Él. Hagan de cuenta que el día viernes lo crucificaron.
Y Jesús le dijo a Pedro: me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. No, Señor, yo doy la vida por ti. ¿Y no te recuerdas que le arranqué de un espadazo la oreja al soldado romano? Pedro, me vas a negar 3 veces. No, Señor. Usted sabe la historia. Caminó con el maestro, vio el milagro más grande que cualquier hombre añora. Salvó a su suegra. Yo creo que por eso él dijo: lo voy a negar. Pero no fue así. No crean, no fue así. Qué fácil fue para Pedro negarlo. Dice que Jesús pasó con un pedazo de trapo, llamémoslo así, y Pedro estaba por allá, y dice que se cruzaron las miradas. Qué mirada tan penetrante haber sido esa. Cuando Jesús cruza la mirada con Pedro y canta el gallo por 3ª vez, Pedro baja la mirada. Yo me imagino que él se puso a llorar como un niño. Y cuando iba llorando, la gente le pudo haber preguntado: Señor, ¿qué le pasa? No me pasa algo. Este habla raro, habla como ellos. ¿Tú eres amigo de Jesús? No, yo no conozco a Jesús. Y sale corriendo. ¿Qué hice? ¿Cómo pude fallarle al maestro en tan poquito tiempo? Qué frustración. Yo me imagino que cuando él regresó otra vez al puerto a pescar, lanzaba la red recordándose de aquella pesca milagrosa y recordándose cómo Jesús había llenado la barca de peces a tal punto que la barca se estaba hundiendo. Y tuvieron que llamar a otras barcas diciendo: vengan, también hay para ustedes. Jesús está aquí. Y Jesús estaba sonriendo. Y Pedro, recordando esa imagen, y más lo atormentaba, decir: ¿cómo le fallé a Jesús? ¿Cómo? Se me olvidó. ¿Cómo? Todo lo que vi y leí, fallé. Yo no sé, yo le aseguro que yo lo puedo subir aquí. Usted me va a contar un montón de testimonios y también me va a decir: pastor, también le fallé. Y hoy Él vuelve a decirles lo mismo. ¿Saben? El día que la tierra cayó, el día que los ángeles cayeron, el día que el cielo enmudeció, fue el día después de su muerte. Los discípulos se dispersaron, todos salieron corriendo, nadie sabía qué hacer, nadie quería hablar del tema, no sabían si Jesús iba a resucitar, no se recordaban de que Él iba a resucitar y que el velo se había roto, y no se recordaron que la tierra había temblado, y no se recordaron cuando aquel soldado romano le mete por un costado la lanza y el mismo soldado le dice: verdaderamente es el Hijo de Dios. Y ellos oyendo, el soldado reconoce que era hijo de Dios. Y se van y se encierran pensando que los iban a capturar, los iban a crucificar. Y dice que María y Marta fueron y se quedaron en una vigilia ahí, y iban a ver o a ponerle flores, yo que sé, a qué iban cuando ven la tumba abierta. ¡Wow! La fe les vuelve a crecer y salen corriendo y se encuentran a los primeros discípulos y dicen: Jesús no está en la tumba. ¿Qué pasó? ¿Se lo robaron? No, yo creo que resucitó, se nos apareció. Y se recuerdan que, mira, Jesús, Pedro los reúne a todos en la orilla del lago. Y Jesús estaba parado y le dijo: ¡hey, señores! Los invito a una cena. ¿Quién es este loco que está hablando allá? Decían. Estaba Pedro, Felipe y la gente que estaba rodeada con él, volviendo a la pesca porque ellos ya no sabían qué hacer. Se los deja como tarea, está en la Biblia. Y alguien reconoce
esa voz: los invito a cenar esta noche, con una sonrisa. Y cuando hace así, el sol estaba por atrás. Y cuando hace así, sale una luz. Y Pedro se queda, reconoce, se lanza de la barca y como loco empieza a nadar hacia la orilla. Maestro, maestro. Y llega, lo abraza y dice: Pedro, con una gran sonrisa: te lo dije, aquí estoy. Tan pronto que se te olvidó lo que yo les había dicho, pero ahora nunca más se les va a olvidar lo que yo les voy a decir. Vamos a compartir esta cena. Y ahí estaban todos. Y se recuerda que Pedro estaba hasta allá, todavía emocionado, contento, triste, con los sentimientos encontrados. Y dijo: bueno, me voy a sentar hasta atrás. Todos estaban sentados enfrente, menos Judas. Judas ya había pasado la presencia de saber quién, pero estaba hasta atrás Pedro, con la mirada hacia abajo. Y de repente, con una sonrisa de amor: Pedro, ¿me amas? Sí, a ti. Y entonces: te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, te quiero. Pedrito: Peter, ¿de verdad me amas? Empieza a llorar. No pudo aguantar más. Y entonces le entregó algo. Al que mucho se le perdona, mucho se le demanda. Entonces apacienta mis ovejas. Mire qué gran comisión la que le dio Jesús a Pedro. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Nunca más se le olvidó lo que Jesús hizo. Y desde ese día nosotros celebramos la Pascua del Señor, la Santa Cena. Y desde ese día usted y yo no dejamos de pensar que Él un día regresará y que las cosas que ha hecho por nuestro bien, sabemos que nunca las olvidaremos. Y el día que se nos olviden, pégese un pellizcón y diga: mira, recordá de dónde venís. Recordá de dónde te sacó el Señor. Recordá de dónde venís, porque ahora no sos ni la sombra de lo que eras antes. Apáguenme ahí. Pregunto: sé que alguna vez decidimos ya no ir a la iglesia. Es que, mire, no me saludaron bien aquel día. El pastor salió corriendo, como siempre anda corriendo, parece 100 metros planos con obstáculos por las mañanas, y pasó por mi lado y no me saludó. Y de repente uno anda despistado. Por eso aprovecho a saludarlos a todos aquí, porque aquí los veo a todos. Y también ustedes me ven a mí, pero no los puedo ver a ustedes. A los que nos están viendo, un fuerte abrazo. Pero miren, por amor de Dios, oiga lo que le voy a decir: por amor a Dios, nunca se suelte de la mano. Recuerde que hoy abrió los ojos. Recuerde que hoy estamos otra vez conmemorando, celebrando su muerte y su resurrección. Más su resurrección. El mayor y más grande milagro es de que Él murió y resucitó. Nosotros vamos a resucitar también. Tenga la convicción que si usted muere va a resucitar igual que Él, pero tiene que morir en Cristo Jesús. Va a llegar allá y va a hacer esto. Hola, mi nombre es Haroldo Siliesar. Permítame, vamos a ver el registro. Y está San Pedro ahí, está Haroldo Siliesar, nombre alfabético, viendo. Repítamelo por favor. Haroldo Siliesar. No tenía apodo, tal vez por el apodo lo localizo. No, fíjese que no, yo no. Permítame. Oh, sí, aquí está usted.
bienvenido. Tenga usted una cordial estancia por toda la eternidad. Un abrazo, pasa adelante y uno entra y dice: uy, ¿cuál será mi casa? Tantos palacios que hay. Señor, valía la pena todo lo que hice, todo el sacrificio que pasé, todos los bullying, todas las humillaciones, valió la pena. Yo hablaba de tu palabra allá en la tierra y aunque me decían loco, panderero, tortillero, a mí no me importaba. Yo tenía la convicción fuerte. Yo caminaba siempre pensando en que un día iba a estar en este lugar y servía. Te serví a ti. Yo me alisté en el ejército de Dios. ¿Sabes para qué? Para estar toda la eternidad aquí. No vivir toda la eternidad en la tierra o en otro lado donde calienta el sol allá en la playa. Usted y yo nos estamos preparando para ir a ese lugar, llenos de amor, y no como le pasó a alguien que se casó un día y le dijo: se murió el esposo, se murió, llega al cielo. Y de repente más adelante, años más adelante, se muere la esposa. Y llega al cielo y lo ve a él. Y le dice: mi amor, te vuelvo a encontrar. Momento, le dijo, en la tierra era hasta que la muerte nos separe. Aquí ya no. ¿Verdad que da risa? Pero realmente allá nos vamos a conocer, no como esposos. Yo voy a ver a Abdías y voy a decir: wow, vos, qué bueno verte. Pero yo no me recordaba que él tocaba en la iglesia. Solo me voy a alegrar de verlo. Yo me voy a alegrar de verlos a ustedes, pero yo no me voy a recordar que ustedes eran ovejas de esta iglesia. Ustedes me van a ver a mí, se van a alegrar y van a decir: qué bueno verlo, pero no van a saber que yo era su pastor aquí en la tierra. Quizá ustedes perdieron un hijo y cuando llegan al cielo lo ven y le dicen: no le va a decir hijo, hola, qué bueno verte, no sé por qué siento tanta emoción de haberte visto aquí. En algún lado te pude haber conocido, sí, yo también me alegro de verla. Así va a ser. Porque si no estuviéramos tristes: ¿qué pasó con mi tercer hijo? ¿Dónde estará? No lo veo por aquí. Y peor, si se fue a otro lado, viviríamos en angustia. Por favor, que no se les olvide el sacrificio que él hace. No se les olvide. Recuerden los milagros. No recuerden solo las tragedias. Recuerden lo que Él ha hecho. Las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros son un sí y un amén. Así que pongámonos de pie. Y oremos. Señor Jesús, gracias te doy, Señor, porque reconozco que algún día se me olvidó lo que tú habías hecho, pero me comprometo contigo a nunca olvidar los pequeños detalles que tú has hecho en mí. Te prometo nunca olvidar las cosas que hiciste en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Estoy tan agradecido contigo que nunca más olvidaré esos detalles tan maravillosos que tú manifestaste en mi vida, en mi hogar, en mi empleo. Aún aquella persona que esté enferma, agradecemos porque sabemos que todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Todo aquel pecador que quiera entregar sus pecados y ponerlos a los pies de la cruz, es el momento de poder repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy estamos aquí poniendo todos los pecados a los pies de la cruz, sabiendo que somos perdonados del pecado. Y hoy queremos gozar de la vida eterna, reconociendo que tú viniste a salvar y a rescatar lo que se había perdido, y yo era un perdido. Ahora tú vives en mí, mi pensamiento está en ti, y desde el día de hoy te prometo servirte y trabajar para el reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos darle un fuerte aplauso. Dios te bendiga.
Nos miramos hasta la próxima. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa.